Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Para nosotros es una gran bendición poder llegar hasta sus hogares, hasta donde ustedes se encuentren. Ahora tengo el gran privilegio de compartir la palabra del Señor en este día de servicio general con Daisy. Y es un gusto para nosotros, Daisy, tenerle acá. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Gracias, Ludy. Es un privilegio para mí, ¿verdad?, el poder compartir con mis hermanos, con mi iglesia familia, el poder estar este día con usted también, el poder compartir las enseñanzas juntamente. Amén. Y la verdad es que yo me siento muy contenta, igualmente con Wellington, ¿verdad?, que es el pastor de acá, de la iglesia local de Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión, de poder ver el desarrollo en los discípulos, de poder ver cómo cada discípulo que ha participado con nosotros ha podido, ¿verdad?, desenvolverse, desarrollarse con naturalidad, porque ya en ellos está el poder hacerlo, ¿verdad? El poder del Señor en ellos para hacer todo lo que viene a bien hacer, que tenga que ver con el reino de Dios. Así es. Podemos ver el crecimiento que ha tenido la iglesia. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor ha estado llevando a su iglesia a un crecimiento, a una gloria mayor. El poder ver a la iglesia recibiendo sus enseñanzas en sus hogares, el poder ver a la iglesia sometida al gobierno de Dios. Ese es un trabajo que creo que el pastor lo ha logrado, el poder ver a sus discípulos, ¿verdad?, no en cuatro paredes, sino que fuera buscando del Señor. Amén, de manera integral, ¿verdad? Así es. Cada discípulo en su hogar, y no solamente acá en la Nueva Unión, Daisy, o en Calzada Mopán. Tenemos también otro lugar que hemos alcanzado, el Bombillo, ¿qué más? Las Delicias, pero no solamente acá, porque el alcance del Evangelio del Reino de Dios no tiene que ver solamente con una ciudad, con un pueblo, con una aldea, sino que la visión a la que el Señor ha metido a su iglesia, no que la haya metido en este tiempo, sino porque ya viene anticipándolo el Señor, ¿verdad?, de años atrás, de décadas atrás, cuál debe ser la influencia de la iglesia, ¿verdad?, hacia el mundo. O sea, la influencia de la iglesia no es solamente en un pequeño territorio, ¿verdad? Es más, el Señor lo dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando le dice, alarga o extiende tus estacas. Imagínense cuál es la visión del Padre, siempre extenderse hacia lo grande, extenderse hacia adelante, nunca en retroceso, nunca en menguar, no, para Él es crecer, crecer, y su iglesia es la que ha sido diseñada para este alcance. Así es, Ludy. Y ahorita que usted menciona eso de ensanchar, recuerdo yo que cuando vinieron las hermanas de Colombia por primera vez aquí a la iglesia, a la Nueva Unión, dieron esa palabra. Creo que se la dieron a nuestro pastor y decía, ensancha tus estacas. Y decía, de aquí van a salir personas para ir a las naciones. Pero ahora vemos el cumplimiento del Señor en su tiempo, a su debido tiempo. No es en el tiempo que uno lo quería, sino que es en el tiempo que el Señor lo ha establecido. Y yo creo que ahora nos podemos dar cuenta cómo la iglesia ha estado creciendo, cómo la iglesia se ha estado expandiendo, no solo en un lugar, como decía usted al principio, no solo en una aldea, no solo en una ciudad, sino que en ciudades enteras el Señor ha estado llevando su palabra. A nivel mundial, ¿verdad? Esto es abarcativo, eso es expansivo a nivel mundial. Por eso es de que te saludamos a ti también, donde quiera que nos veas, en cualquier país en donde estés. Sé bienvenido a esta programación, sé que te edificará, sé que tú crecerás espiritualmente con lo que el Señor hoy va a hablar a tu vida. Y es maravilloso porque esto es un alcance exagerado a lo que el Señor nos ha estado llevando, ¿verdad? Así es, el Señor ha estado llevando a su iglesia a expresarlo a Él. Amén. Digamos, nos damos cuenta cómo el Señor creó todas las cosas y las creó para Él, para su gloria, para su honra, para la manifestación de su poder. Y amén, hoy nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, con todo lo que está sucediendo en el mundo, cómo el Señor está llevando a su iglesia a conocer, amén, a darse a conocer. Así. La iglesia se está
dando a conocer a nivel mundial. Así es. Esas redes que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para alcanzar a las personas, para alcanzar al mundo entero, ¿verdad? Y en este caso podríamos decir que las redes que el Señor está usando, ¿verdad? Son todo lo que tenga que ver con la tecnología. O sea, la tecnología fue diseñada para glorificar el nombre del Señor. Es más, el Señor fue el que usó a estas personas que crearon la tecnología para el beneficio de su reino. Todo es para el beneficio de su reino, porque es que en eso consiste, ¿verdad? Ahí sí, la expresión de Dios como creador hacia el mundo entero tiene que ver con esto, ¿verdad? Con una iglesia que usa los recursos, ya sea el internet, que más, ahí está, ¿verdad? El Facebook, Twitter, que más, WhatsApp y muchas aplicaciones que se están dando ahora en donde se pueden transmitir, ya sea en vivo, ya sea pregrabado, como sea. Lo importante es llevar el evangelio del reino de Dios hacia el mundo entero, ¿verdad? Así es. Porque esa es la visión del Padre. Eso es lo que el Señor ha estado llevando a su iglesia, ¿verdad? A que se expanda. Amén. No solo se quede en un lugar o en cuatro paredes, en los templos, como comúnmente era, ¿verdad? Sino que ahora lo que el Señor está llevando es a que su iglesia se empiece a revelar, Amén. empiece a revelar, empiece a expresar, empiece a demostrar la grandeza que es el Señor en la vida de su iglesia. Amén. Y es que lo que cambiará en realidad el sistema de gobierno en este mundo, ¿verdad? No es solamente que le notifiquemos o que digamos que somos hijos de Dios o que digamos que hemos conocido al Dios creador, sino que tiene que ver con una vivencia, tiene que ver con la expresión de ese Dios creador. No solamente decirlo, ¿verdad? Sino también que las personas vean en su iglesia o en los hijos de Dios esa verdadera expresión, ¿verdad? Ahí sí, Así que no es. tiene que ver con fantasía. Podemos decir, Dios es poderoso, pero ¿será que tú y yo lo estamos experimentando? Ay, Dios es un Dios de milagros, lo decimos, pero ¿será que la iglesia en realidad está experimentando a ese Dios que con su poder crea, que con su poder sana? No solamente que solo ese poder que viene directo de Él, sino a través de su iglesia, Amén. que usa a sus hijos como instrumento para la manifestación de su gloria. El Señor está llevando a su iglesia a demostrar. Eso. No es solo a decirlo, sino Así que a es. demostrar, a vivirlo. Que las personas vean que la iglesia está viviendo lo que está diciendo. Amén. Porque muchas veces decimos, yo puedo decir, Dios sana, Dios hace milagros, pero si nunca lo he experimentado en mi vida, solo lo digo. Así es. Pero el Señor está llevando a que lo demostremos y que lo vivamos. Amén. O sea, es el tiempo de la demostración, ¿verdad? No es el tiempo solo de decir que sí conozco a Dios como Job, ¿verdad? Que él decía, de oídas te había oído, dice Job, ¿verdad? Pero más ahora. ¿Pero por qué? Porque tuvo experiencia con ese Dios, ¿verdad? Con Así su es. Dios. ¿Por qué pudo decir más ahora mis ojos te ven? Porque fue quitado ese velo de sus ojos por la experiencia profunda a la que fue sometido, ¿verdad? Fue sometido a una experiencia tan profunda con el Señor, donde no solamente él conoció al Señor, sino que se dejó conocer por Dios, porque Dios se metió a lo profundo de sus entrañas para saber, ¿verdad?, qué es lo que había en su corazón, y ya después como resultado pudo decir, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Había sido, el Señor se había expresado en la vida de Job, se le había aclarado el entendimiento a Job en ver quién era el Dios a quien él adoraba, Así porque es. muchas veces decimos, yo adoro a Dios, yo busco a Dios, pero qué experiencias he tenido yo con ese Dios a quien yo adoro, a quien yo Así es. busco. Ahorita que usted mencionaba eso, lo de Job, recordaba yo hace un año cabal cuando mi esposo se enfermó. Ujú. ¿No se recuerdan Sí, ustedes? claro. Cuando el doctor me dice, si en 48 horas él no reacciona a los medicamentos que se le van a poner, prepárense porque ya no se podrá hacer nada. Pero cómo el Señor nos llevó a experimentar, a conocerlo a Él, como decía Job, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque estábamos viendo la manifestación del Señor en la vida de Él. Amén. Imagínense que le digan 48 horas, 148 horas, 72 horas, y así nos iba llevando el doctor.
Pasaron 6 días, 8 días y no se veía resultados. Pero cuando nos dimos cuenta, al mes el Señor vino a hacer la obra. Así es. Y ustedes lo pueden ver ahora, ¿verdad? Amén. Es un milagro palpable del Señor. Cómo el Señor nos llevó a experimentar como familia, conocerlo a Él, llevarnos como recordaba yo, como el pueblo de Egipto. Entre más los oprimían, más se multiplicaban, más glorificaban al Señor. Y ese fue el tiempo que el Señor nos permitió vivir hace un año, hace un año, en mayo del año pasado. Fue eso, y el Señor ahora nos lleva a vivir y a experimentar. Ahora puede decir uno, mis ojos te han visto, Señor. Hemos visto la grandeza tuya en nuestras vidas, porque sabemos que tú eres ese Dios creador, ese Dios que hace todas las cosas posibles en nuestras vidas. Amén. Y es que en esos procesos es donde conocemos más profundo al Señor, ¿verdad? Y Él se quiere manifestar en nuestras vidas en cada detalle de nuestra vida, ya sea en milagros portentosos como este, ¿verdad? Que sí, nosotros somos testigos, ¿verdad? De ese milagro tan maravilloso que el Señor hizo en la vida de nuestro hermano Sergio. Y de igual manera en cada accionar o en cada momento de nuestra vida, porque por ejemplo recuerdo, ¿verdad? Que en una ocasión nuestra hermana Udelfa nos daba un testimonio que tiene que ver con lo cotidiano, ¿verdad? Nuestra hermana Udelfa, su hijo llegó preocupado. Ellos siembran, ¿verdad? En tierra, en sus tierras, siembran milpa, y entonces su hijo llegó muy asustado y le dice, mire mamá, se incendió, porque para limpiar la tierra, ¿verdad? Tienen que quemar el monte que está grande, ¿verdad? Y limpiar el terreno, pero le echan fuego, usan diferentes técnicas también para que el fuego no se salga de sus cauces. Hacen rondas, ¿verdad? Y pues los que saben mucho de agricultura pueden identificarse con este caso. Pero podemos ver, ¿verdad?, cómo nuestra hermana Udelfa nos cuenta de que estaba ella tranquila en su casa y de repente su hijo llega, mire mamá, ya no puedo yo controlar el fuego, este fuego se va a ir y se va a cruzar a otras tierras y a saber qué desastres puede hacer este fuego, ¿verdad?, incontrolable. Y entonces el hijo llegó preocupado, vino ahí, se fue bien decidida a ver qué hacía, ¿verdad? Y cuando llegó allá, efectivamente el fuego ya estaba saliéndose de sus cauces, y ella testifica de cómo ella tomó la bomba, una bomba que se ponen, que es el tamaño de una bomba, como ese tamaño, una bomba de agua. No va a creer que una bomba de fuego, sino una bomba que se le echa agua. Galones, creo que 12 galones de agua que tiene de capacidad, ¿verdad? Y esa es la que usan para regar pequeños pequeños cultivos. Y ella dice que empezó, y en el nombre de Jesús empezó a apagar ese fuego. Yo me quedé sorprendida cuando ella testificó eso, ¿verdad? Y empezó y dijo, esto así va a ser, y en el nombre de Jesús este fuego se va a apagar. Y manifestó el poder de Dios. ¿Por qué? Y ese fuego efectivamente se controló. Porque ella accionó también. Porque accionó en fe. En fe, que así va a ser. Porque muchas veces podemos decir nosotros, el Señor lo va a hacer, pero nos quedamos de brazos cruzados. Yo confío que el Señor va a hacer las cosas, pero no accionamos. Pero cuando accionamos, el Señor hace las cosas. Amén. Entonces podemos ver, Daisy, a ese Dios, ¿verdad?, creador, manifestándose en nuestras vidas, pero también para que nosotros testifiquemos de Él, de lo que Él hace a través de su iglesia, ¿verdad? Y tenemos muchos más testimonios de personas que han experimentado a ese Dios creador. Podríamos decir entonces que no es reprendiendo solamente, ¿verdad?, que el sistema de este mundo, o apartarnos, ¿verdad?, irnos tal vez a un lugar solo con tal de no pecar, con tal de no de apartarnos del mal, podríamos decir así, sino que tiene que ver con expresión. Amén. A través de esa expresión vamos a poner en orden todas las cosas. Amén. Entonces acá nos muestra, ¿verdad?, porque hemos estado viendo en nuestras últimas enseñanzas la expresión de Dios como creador. Y tenemos acá cómo Jesucristo hizo todas las cosas y manifestó a Dios su Padre, ¿verdad? Fue la expresión misma de ese Dios creador. Porque allí en Juan 14:10 nos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre
y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. ¿A través de quiénes entonces hace las obras? A través de nosotros. Amén. El Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Entonces cuando vivimos en Él vamos a hacer todas las cosas se nos van a hacer posibles. Amén. Todas las cosas, como decía el salmista, todo lo creado por ti manifiestan su gloria y su grandeza. Amén. Qué maravilloso, porque Dios usa a su iglesia para la manifestación gloriosa de su poder. Así es. Amén. En este caso, ¿verdad? El proceso que ustedes pasaron, los usó a ustedes mismos para que vieran y manifestaran el poder de Dios, ¿verdad? No llamaron, digamos, a un predicador famoso o a alguien que tiene don de sanidad, ¿verdad? Porque a veces dicen, si no tiene aceite y no ora por mí con aceite, no sano. Sino ustedes como familia y como iglesia familia también, pero específicamente ustedes como familia, vieron y conocieron a su Dios a través de este proceso. Así es. Como el Señor se viene mostrando, ¿verdad? A las familias, porque ahorita hemos podido ver una serie de enseñanzas donde el Señor está llevando a su iglesia a tener su propia experiencia, pero no como persona individual, sino como familias. Amén. Como el Señor se está mostrando a las familias el día de hoy. Cómo el Señor estaba llevando en estos tiempos de cuarentena a que las familias empiecen a conocerse. Si no tenía los padres una buena relación con los hijos, ahora las están teniendo. Si los hijos no tenían una buena relación con los hermanos, ahora las están teniendo. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de familia. Amén. Él creó la familia y por eso la está llevando a su orden. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Este tiempo en donde lo que usted dice es muy cierto y es la realidad de la iglesia hoy en día, ¿verdad? Así Como es. dicen, ¿verdad? Se cerraron los templos, pero se abrió una iglesia en cada familia, porque cada familia es una iglesia para el Señor, ¿verdad? Amén, Ludy, así es. Entonces, todo es por medio de Él y todo es para Él, ¿verdad? Todo se ha creado por medio de Él y para Él. Y tenemos allí un texto, Daisy, pero creo que usted no tiene la versión de Message, no. Pero en Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 5, aquí lo tengo yo muy claro, ¿verdad? En la versión Message, dice acá, Romanos 8, capítulo 8, perdón, versículo 5 al 8, dice así: aquellos que piensan que pueden hacerlo solos, terminan obsesionados con medir su propio músculo moral, pero nunca logran ejercitarlo en la vida real. Aquellos que confían en la acción de Dios en ellos, encuentran que el Espíritu de Dios está en ellos, viviendo y respirando a Dios. Qué maravillosa esta versión. La obsesión con uno mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos lleva a la vida abierta, escuche bien, espaciosa y libre. Enfocarse en uno mismo es lo opuesto a enfocarse en Dios. Cualquier persona completamente absorta en sí mismo ignora a Dios. Termina pensando más en sí mismo que en Dios. Esa persona ignora quién es Dios y lo que está haciendo. Y a Dios no le agrada que lo ignoren. Qué maravilloso esto, donde nos muestra, ¿verdad?, que no podemos solos o hacer las cosas por nuestra propia cuenta o nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia. Por nuestros propios medios. O por nuestros propios medios, ¿verdad? Sino que el Señor se quiere revelar aún a través de nuestras finanzas, no teniendo y Él proveyendo. Amén. ¿Qué más? El Señor se manifiesta en diferentes áreas de nuestras vidas, en donde creemos que todo está perdido, donde creemos que es inalcanzable, que no se puede lograr, pero es allí en donde su voluntad empieza a manifestarse y nos empieza a mostrar el Señor que no es nuestra propia fuerza, sino que es con su Espíritu Santo en el que podremos hacer las proezas que Él ya ha escrito en su palabra, pero que creemos que fue algo pasajero, algo que quedó en la historia, y no.
Es el tiempo en que la iglesia manifieste el verdadero poder de Dios y que se crea capaz de manifestar ese poder. Amén. A las Así naciones es. enteras. Así Como es. por ejemplo, ahora ya un teléfono móvil ya no es una limitación. Ahora ya todo va a ser a través de la tecnología. Nuestro apóstol nos ha dicho en Reforma Apostólica, en donde nos dice que no creamos que esto va a terminar en un mes, en 2 meses. Por lo tanto, nos dice él, vayámonos acostumbrando a este sistema para revelar a Cristo Jesús a través de la tecnología. Así es. Por ejemplo, una llamada de teléfono puede cambiar la vida de una persona. Por ejemplo, ahorita que mi sobrino estuvo en el hospital, que lo tuvieron que intervenir en 2 operaciones, y mi hermano solo con su esposa en el hospital. ¿Y cuál fue el medio que nos unió para que la manifestación del poder de Dios se diera en esa situación? Un teléfono móvil. A través de nuestro celular, a través del WhatsApp, a través de esos medios y esos recursos. ¿Por qué? Porque no podíamos ir al hospital. No podríamos ir todos en aglomeración para ir a orar en cuerpo presente, por decir así, ¿verdad? Ahí donde están todos reunidos, directamente por mi sobrino. Pero sí lo hicimos a través del teléfono. Nos reunimos, mi esposo y yo, les hicimos una llamada a ellos y oramos por ellos directamente a través de un teléfono móvil. Entonces, a través de las redes sociales nosotros podemos manifestar el poder de Dios. No hay limitante, como aquel siervo, ¿verdad? Aquella persona, aquel hombre que le dijo a Jesucristo, solo di tu palabra. Mi siervo va a sanar. Y no estaba allí, ¿verdad? Con él presente, pero sabía que la distancia no era una limitante para la manifestación del poder de Dios. Así es, Ludy. El Señor está usando cualquier instrumento hoy en día para manifestar su poder, para Amén. darse a conocer a las personas que todavía no han reconocido su señorío en sus vidas. Amén. ¿Cuántas personas vemos, verdad? Hoy decían que las iglesias estén abiertas, o que los templos, perdón, estén abiertos, cuando ya no va a ser así, sino como dice usted, a través de un teléfono, a través de una tablet, de una computadora, es donde el Señor se va a estar dando a conocer, se va a estar dando a manifestarse. Un discipulado puede transformar la vida de una persona. Así es. Este discipulado o este día que te estamos hablando puede transformar tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene poder, para Él no hay limitación. Su poder tiene esa fuerza, ese impacto en la vida de las personas. Y no nos va a limitar una pantalla del televisor o una pantalla de una computadora, que porque estamos viendo un programa repetido, ahora ya no tiene el mismo efecto. Claro que sí, tiene el mismo efecto, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y va a hacer su tiempo, va a hacer su obra en el tiempo preciso. Amén. Tal vez tú no viste la programación cuando se publicó este programa, tal vez no lo viste en el día en que se publicó. Posiblemente ya pasó un mes en que lo estás viendo, pero hoy es el día exacto y preciso del Señor para manifestarse en tu vida. Tal vez ya tiene un año que salió, está bien, pero no por el tiempo en que tiene de haberse grabado. Podríamos decir, perdió su eficacia. La palabra del Señor dice que su palabra es viva, es eficaz y Él llega en su tiempo. O sea, Él cae en tierra y dice que esa palabra no va a regresar vacía, sino que hará lo que a Él la mandó a hacer. Y en este caso, transformar la vida de las personas, de las familias. Así es, Ludy. El Señor está llevando a su iglesia, ¿verdad? A darse a conocer, como le decía al principio. Como dice usted, no es por el tiempo en que pudieron ver la enseñanza, sino que es en el tiempo preciso que el Señor está llevando su palabra a las personas. Amén. No es porque hoy se grabó y ya dentro de un año lo va a ver y ya, como dice usted, se va a perder su efectividad, sino que es en el tiempo preciso, en la tierra donde cae. Amén. Donde ahí va a germinar esa palabra y va a producir fruto. Yo recuerdo cuando nosotros reconocimos al Señor, nosotros iniciamos, ¿verdad? No en Misión Cristiana del Calvario, pero cuando vinieron las personas que nos hicieron a nosotros el llamado, que nos llevaron a reconocer el señorío de Cristo, dice ella, ¿a dónde se congrega? A Misión Cristiana del Calvario. Me alegra mucho, me dijo, porque sé que esa palabra a su tiempo
fue que germinó. Así No es. fue en el tiempo que nosotros queríamos, sino que en el tiempo que el Señor decidió. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo el Señor se está llevando su palabra, pero no en el tiempo que yo quiero o en el tiempo que yo deseo que sea, sino que es en el tiempo de Él. Amén, así es. Y es que su palabra es tan poderosa, ¿verdad? Que Él obra de una manera que nosotros no lo logramos entender, pero ahí está obrando el Señor. Él está trabajando en las mentes y en los corazones de las personas, porque su palabra nunca va a morir, no muere, no pierde fuerza, ¿verdad? Sino que al contrario, su palabra siempre va a tener el efecto que el Espíritu Santo del Señor quiere lograr en cada persona. Amén. Así es, Luis. Y podemos ver entonces que el Señor está llevando a la iglesia, Daisy, a vivir la realidad del Señor. Que Amén. todo es a través de Él, que todo es por medio de Él, que es su fuerza en nosotros. Por eso es que por nuestras propias fuerzas no podemos lograr salir de nuestras situaciones, salir de los conflictos. Las familias no pueden ser restauradas si no es a través de Él, ¿verdad? Las familias no pueden ser renovadas y transformadas si no es a través de su presencia y su gobierno en cada hogar. Así es. Porque todo es a través de Él y por medio de Él. Entonces debemos de ver que Dios a veces nos pone situaciones, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, para que manifestemos su poder. Como por ejemplo, no podemos nosotros ignorar que hay problemas financieros. No es una fantasía los problemas financieros. No podemos decir, ¿verdad?, que los problemas financieros son solamente una fantasía en el Señor. O en la iglesia no se da. O que no se da eso. Que ya somos hijos de Dios, no vamos a experimentar esas situaciones. Y es donde el Señor creo que lleva más a su iglesia a depender de Él en las situaciones financieras, en los problemas financieros. Es donde yo siento que el Señor empieza a tratar a su iglesia, para que su iglesia empiece a verlo a Él, no por lo que yo tengo, no por los bienes que yo he tenido, el trabajo que yo tengo, sino que es por la dependencia de Él. Así. En las situaciones financieras es donde conocemos al Señor. Amén. Dese cuenta, va a ver cómo el Señor se da a conocer en las situaciones financieras. ¿Por qué? Porque ahí empieza a moldear nuestro carácter, empieza a moldear nuestras reacciones, Amén. nuestras actitudes, cómo reacciono yo cuando tengo y cuando no tengo. Así es. Ahí es donde el Señor nos está llevando, ¿verdad?, a la iglesia. No nos lleva solo a hacer manifestaciones de milagros, sino que en todas las áreas de nuestras vidas, ahí está el Señor y nos lleva a depender de Él. Así es. Así es, entonces podemos ver, ¿verdad?, que cada situación, el Señor nos ha sacado a la iglesia de una ignorancia, porque el evangelio tradicional dice, ¿verdad?, ven a Cristo y los problemas se te van a acabar. Y no es así, ¿verdad?, sino que ya estando en Cristo, tal vez la crisis económica va a seguir, pero el Señor, como hemos aprendido anteriormente, es que ese Dios creador es el que trae al orden todas las cosas. Quita las tinieblas, trae la luz. Significa de que no es que te va a hacer aparecer en tu mesa, hoy conociste al Señor, hoy le reconociste como tu Señor, como tu dueño, hoy reconociste el señorío de Cristo en tu vida, y que ya en la noche o mañana, en lo que duermes, el Señor, un ángel va a bajar del cielo y te va a traer acá millones de dólares, ¿verdad?, o de quetzales para sacarte de la crisis económica. No es así, sino que en su reino empieza un proceso de transformación en donde empieza el Señor, a través de nuestra disposición, ¿verdad?, a poner en orden todas las cosas. Entonces ya nos enseña a ser buenos administradores de nuestra casa, de nuestras finanzas, ¿verdad?, de todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Empieza el Señor como a pulirnos. Vamos a empezar de abajo, de cero, para ya el Señor empezar a enseñarnos. Así es. Así quiero que hagas las cosas. Amén. Entonces, ¿cómo el Señor, ¿verdad?, nos está llevando no solo a la iglesia, sino que yo siento que a todas las personas, a todo el mundo, el Señor lo está llevando a que lo reconozcan, lo crean, que Él es el Dios que ha creado todas las cosas, Amén. que es el Dios
que se quiere mostrar, que se quiere evidenciar a las personas. Amén. Y es a través de esta transformación y de la manifestación de ese Dios creador en sus vidas. ¿Por qué? Porque aunque el problema de la economía o problemas familiares sí son una realidad, pero podremos decir que Cristo también es una realidad. Amén. No es una fantasía, sino que Cristo Jesús sí trae transformación, sí puede cambiar el rumbo de nuestra economía al mostrarnos cuál es el procedimiento. ¿De qué manera vamos a proceder? ¿Cómo vamos a cuidar nuestras finanzas? ¿Cómo vamos a lograr salir de cada situación, pero bajo el método del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no por nuestras propias fuerzas, como el texto que leímos anteriormente, sino a través de la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Señor quiere glorificar su nombre a través de cada familia, a través de cada iglesia, en la manifestación de ese Dios creador. ¿A través de qué? A través de la expresión misma de la iglesia. Que de verdad expresemos que Él tiene el control de todas las cosas a través de cada situación que nosotros tenemos, pero de qué manera nosotros vamos a estar administrando esas situaciones, ¿verdad? Que lo evidenciemos. El Señor quiere que lo evidenciemos en todas las áreas de nuestras vidas, en situaciones económicas, en familia, en problemas familiares, en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor quiere que nos manifestemos. Amén. O que la iglesia se dé a conocer a Él. Amén. Pues vamos a revelar al Señor en cada situación de nuestra vida. Allí en Isaías capítulo 60, Daisy, si lo puede leer por favor, del versículo 11 al 12, ¿qué nos dice? Es una promesa del Señor para su iglesia. Amén. Isaías 60, versículo 11 al 12. 60, 11 al 12, ¿verdad? Dice, en la latinoamericana dice, tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para recibir las riquezas de las naciones que te traerán sus mismos reyes. El país o el reino que no quiere obedecer perecerá y las naciones serán destruidas totalmente. Amén. ¿De qué manera vamos a actuar nosotros ante las circunstancias? El Señor nos ha llamado a que seamos superiores, porque en ti, en mí, en usted, Daisy, en la iglesia local y en el mundo entero, donde quiera que nos veas, quiero decirte que el Padre nos ha puesto a nosotros un espíritu superior, y es el Espíritu Santo del Señor, el que nos va a llevar y nos va a guiar de qué manera nosotros vamos a enfrentar cada situación, como la que estamos pasando ahora, ¿verdad? ¿De qué manera? El Señor va a ir sacando muchas... Tú mismo vas a empezar a desempeñar o desenvolverte en otras áreas que creías que no eras capaz, ¿verdad? Porque la crisis eso es lo que va a hacer, va a sacar a luz la creatividad de cada uno. Bueno, ahora ya no tengo ni de qué comer, ya me despidieron de mi trabajo. Pero como usted dice, ¿verdad? Esos talentos, ¿por qué? Porque el Señor nos ha llamado a reinar, pero bajo ese señorío, ¿verdad? Para revelar a ese Dios creador. Amén. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo manifestando el poder del Señor plenamente en todo lo que hacemos, con excelencia. Y dice acá, tus puertas estarán de continuo abiertas, dice, ¿verdad? No va a haber puerta cerrada, no va a haber escasez, no va a haber limitación, nos dice acá, ¿verdad? Sino va a haber un camino libre que nos llevará a prosperidad. Dice, no se cerrarán de día y de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Qué maravilloso es ver esta realidad. Así que es tu realidad, es mi realidad, que vamos a tener esa prosperidad. Dice que las riquezas serán traídas a nosotros. Pero ¿cómo, hermana? Así que van a tocar a la puerta de mi casa y así van a llegar. No. Sino que a través
del poder que Él ha puesto en nosotros de hacer las riquezas. La creatividad que está en ti, mujer, para poder hacer muchas cosas que te pueden generar dinero y poder empezar a emprender negocios. No va a haber limitación para ti, mujer, para ti, hombre, para ti, joven, porque desde tu casa tú puedes estar haciendo muchas cosas. Por eso el Señor hablaba de abrir empresas. Así es. Recuerda que el Señor hablaba a través de nuestro apóstol de abrir empresas. ¿Pero por qué? Porque era el tiempo donde el Señor iba a empezar a sacar nuestra creatividad, a sacar nuestros talentos, nuestras habilidades culinarias, los dones. El Señor iba a empezar a manifestarse en la iglesia. Y yo cuando estaba leyendo la enseñanza, veía Jeremías 33:6 y se relaciona a lo que usted está diciendo. Dice: yo sin embargo me apresuraré que se restablezcan y mejoren, les devolveré la salud y les haré gozar de mucha paz y seguridad. Amén. Eso es lo que el Señor está llevando, ¿verdad? Que gocemos de paz y de seguridad. Pero el 9 me llamaba la atención, dice: y Jerusalén será para mí motivo de alegría, de honor y de gloria ante todas las naciones de la tierra. El mundo entero, al oír todo el bien que voy a hacer a los míos, se asustará y temblará de tanta felicidad y paz que les concederé. Qué maravilloso pasaje. ¿Cómo es que el mundo entero, verdad, escuchará, se dará cuenta de lo que ese Dios creador está haciendo en nosotros? En su iglesia. Amén. Porque no lo va a hacer en un impío, lo va a hacer en su iglesia. Amén. Se va a dar a conocer en su iglesia. Por eso es que el Señor quiere, ¿verdad?, llevar a su iglesia a dar esa demostración del Dios creador. No es que Él sea el que crió todas las cosas y es Dios, sino que revelarse que sin Él no somos nada. Amén. Que sin Él no podemos alcanzar nada. Amén. Así que todo lo que hagamos prosperará, porque la manifestación de ese Dios creador está en nosotros, está Amén. En su iglesia. Es tiempo ya entonces que expresemos a ese Dios creador. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso, Daisy, que el Señor nos ha concedido, ¿verdad? A veces siente uno como que el tiempo se va así, voladito. Pero lo disfrutamos el haber estado con ustedes hoy, ¿verdad? Y vamos a darle gracias al Señor por Amén. Este tiempo glorioso. Oremos. Gracias, Lili. Padre, gracias porque tu tiempo es glorioso, la manifestación de tu gloria y de tu poder ha sido palpable en toda tu iglesia, Señor. Gracias porque en el mundo entero estás revelando que tú eres el Dios creador y que a ti se te sujetan los tiempos y a ti se te sujeta toda circunstancia. Te damos gracias, Señor, por todos los que estamos presentes hoy oyéndote a ti, porque sé que esta palabra trae vida, trae restauración, trae sanidad, Señor, y trae un nuevo día para cada uno de nosotros, un nuevo empezar en donde tu Espíritu está obrando en nuestras vidas y nos está llevando a esa plena expresión de tu poder en medio nuestro. Te damos Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les damos un fuerte abrazo a todos, ¿verdad? Un fuerte abrazo virtual, Daisy, si se quiere despedir de todos nuestros hermanos. Bueno, hermanos, es una bendición el poder compartir con ustedes y el poder compartir con usted también, Ludi, estas enseñanzas, como decíamos al principio, ¿verdad? Cómo el Señor está usando medios para llevar su palabra. Así es. Y ha sido una bendición el poder estar hoy compartiendo con usted. Amén. Bendiciones a todos.